Hay personajes que nacen siendo villanos, y hay otros como Obito Uchiha, que fueron héroes antes de perderlo todo. Este no solo es un resumen de uno de los antagonistas más poderosos de Naruto, sino es la historia de un niño que soñó con traer paz al mundo, pero terminó intentando destruirlo. Hoy entenderás por qué muchos fans lo consideran el villano más realista del anime. Porque Obito no fue vencido por un enemigo, sino por su propio dolor. ¿Qué ocurriría si el niño que aspiraba a ser Hokage dejara de creer en un mañana? Vamos a desenterrar cómo su luz se apagó, minuto a minuto. Antes de convertirse en una sombra, Obito fue solo un niño ignorado por su aldea. Entrenaba cada día con la esperanza de ser reconocido. Pero mientras otros prodigios brillaban, él quedaba atrás. Sonreía para ocultar que nadie lo esperaba en casa. Solo cuando veía a Rin, recordaba que no estaba completamente solo. Soñaba con convertirse en Hokage, no para tener poder, sino para demostrar que incluso alguien como él podía proteger a los demás. Pero la falta de atención, las miradas indiferentes y el peso de una soledad silenciosa fueron desgastando su corazón. Nadie se dio cuenta de cuánto dolía esforzarse y seguir siendo invisible. Obito no cayó por odio, cayó porque nadie extendió una mano antes de que fuera demasiado tarde. Por otro lado, Kakashi y Obito jamás fueron amigos al principio. Mientras Kakashi era el prodigio perfecto, respetado por todos y fiel a las reglas ninja, Obito era el niño que siempre llegaba tarde, que ponía el corazón antes que la lógica. Uno luchaba por la misión, el otro por sus compañeros. Esa diferencia los convirtió en rivales desde el primer día. Kakashi no entendía por qué Obito se esforzaba tanto si siempre fallaba, y Obito no podía comprender cómo alguien tan fuerte podía ser tan frío. Sin embargo, esa rivalidad silenciosa los impulsaba a ser mejores. Cada vez que Obito caía derrotado, miraba a Kakashi y se prometía superarlo algún día. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que en el fondo se admiraban mutuamente, porque aunque sus caminos eran distintos, los dos compartían el mismo deseo, que era el de proteger aquello que consideraban importante. Y esa rivalidad que hoy muchos recuerdan con fuerza fue el vínculo que cambió el destino de ambos. Pero no fue hasta que el día que todo cambió para Obito fue durante la misión en el puente Kanabi. Pese a no ser el más fuerte del equipo, decidió arriesgar su vida para salvar a sus compañeros. Ese fue el instante en que demostró su verdadero valor. Frente al peligro, creyó que podía protegerlos, hasta que la tragedia llegó. Cuando el derrumbe lo atrapó bajo las rocas, no sintió miedo, sino alivio al pensar que al menos había logrado salvar a Kakashi y Rin. Ese día, Obito había tomado la decisión de cambiar el destino del mundo ninja. Pero ahora, con su cuerpo aplastado y fragmentado, comprendió que había llegado su final. Y aún así, una sonrisa se dibujó en su rostro, porque por fin había alcanzado aquello que siempre anheló, que era proteger a quienes amaba. Y con cada aliento que le quedaba, extendió su mano y entregó a Kakashi su Sharingan, deseando que sus ojos pudieran contemplar el mundo como él lo había visto. Mientras las lágrimas surcaban los rostros y Rin gritaba su nombre con el corazón desgarrado, Obito les pidió que no lloraran. Creía con la firmeza de su convicción que un héroe debía partir sin remordimientos. Pero lo que nadie sabía es que, a partir de ese día, sería el último día del niño que soñaba con ser Hokage, y al mismo tiempo también sería el primero en que la oscuridad, paciente y silenciosa, extendiera su mano para reclamarlo como suyo. Porque cuando alguien pierde todo aquello que le daba sentido a su existencia, ya no busca ser salvado, solo busca una razón para seguir respirando. Y fue entonces cuando Madara apareció, no como un villano, sino como aquel que le señala el cielo a un alma sin destino. Madara no convenció a Obito con poder. Lo hizo con algo mucho más potente y peligroso, que fue la esperanza. Una esperanza corrompida, construida no para enfrentar la realidad, sino para escapar de ella. Y en aquel lugar suspendido entre la vida y la muerte, Madara Uchiha observaba la lenta recuperación de Obito. Veía cómo su cuerpo sanaba, pero también cómo su espíritu seguía aferrándose al último hilo que aún lo conectaba con su antiguo ideal. Ese deseo casi infantil de volver con Kakashi y Rin, de cumplir la promesa de regresar como un héroe. Madara le habló entonces de un mundo lleno de engaños, de una realidad que traiciona incluso a quienes creen con más fuerza en ella. Obito quiso negarlo, quiso cerrar los ojos, pero la vida lo obligó a mirar. A través del Zetsu que lo asistía, contempló la escena que jamás debió presenciar. Rin bajo la lluvia, cansada, vulnerable. Kakashi frente a ella, atrapado entre el deber y el destino, atravesándola con un Chidori que ninguno de los dos podía detener.
No hubo gritos, no hubo palabras, solo un instante eterno donde todo lo que era y lo que había querido ser se quebró sin remedio. Porque para él, ese momento no solo fue la caída de su sueño de proteger a sus amigos o de convertirse en Hokage, sino también la caída y la muerte de Rin, la única mujer que era su motor de vida y la que le daba esperanza para seguir luchando por sus sueños. Fue en ese momento que entendió que él ya no tenía un hogar al cual regresar, y Madara ya no tuvo que convencerlo, porque fue la misma realidad la que lo hizo por él. Porque mientras la lluvia caía, aceptó que si ese era el mundo real, entonces merecía ser reemplazado. Es entonces en esta circunstancia que surgió la figura del hombre misterioso y enmascarado, que se proclamó a sí mismo como Madara Uchiha. Ahora bajo la identidad de Madara, Obito atacó Konoha liberando al Kyuubi, una acción no movida por ambición personal, sino por la necesidad de desencadenar una nueva era de caos. Se enfrentó incluso a Minato Namikaze, su antiguo sensei, demostrando que ya no quedaban lazos capaces de detenerlo. Aquella batalla no fue simplemente contra el cuarto Hokage, fue contra el símbolo de todo aquello que alguna vez quiso defender. Pero Obito no buscaba una victoria inmediata, sino una victoria planeada, porque comprendió que llevar a cabo el plan del Tsukuyomi infinito requería mucha más cautela y aliados poderosos para poder capturar a los Bijus. Por eso comenzó a buscar personas con corazones rotos y despreciados por la sociedad, porque entendió que esos eran más fáciles de manipular. Y fue así como se fijó en Nagato para revivir a Akatsuki, ya no como un grupo de idealistas que anhelaban paz, sino como una organización diseñada para capturar a los Jinchuriki y preparar el ritual que permitiría proyectar el plan del Tsukuyomi infinito sobre la luna. Este era un plan que consistía en crear un mundo falso donde todos pudieran ser felices, incluso uno donde Rin pudiera estar viva. Y así, cada paso que daba lo alejaba más de lo humano. Participó en la masacre Uchiha, ofreciendo a Itachi la oportunidad de sacrificar a su clan para evitar una guerra. No lo hizo por lealtad, sino porque comprendía perfectamente lo que era necesario abandonar para proteger a alguien. Lo que Itachi vivió esa noche, Obito ya lo había vivido en la cueva. Cada aldea que manipulaba, cada guerra que fomentaba y cada vida que caía en su camino, servían solo para endurecer su corazón y reafirmar su convicción. Si la realidad destruye los sueños, entonces el único camino es destruir la realidad. Con el paso de los años, Obito no se convirtió en villano porque amaba el caos. Se convirtió en villano porque fue incapaz de seguir confiando en el mundo. Porque, a diferencia de los antagonistas clásicos, él no luchaba por dominarlo, sino por reemplazarlo por uno donde el dolor no existiera. Fue entonces que, años después, Obito declaró la Cuarta Guerra Ninja para completar las últimas piezas del plan Ojo de Luna. Frente a él tendría que enfrentarse a todo el mundo ninja si quería conseguir al 8 y al 9 colas. Fue en el transcurso de la guerra que se encontró con Naruto Uzumaki, un joven que también creció solo, también fue rechazado y también quiso ser Hokage para ser reconocido. Pero, a diferencia de Obito, Naruto nunca permitió que el dolor definiera su destino. El enfrentamiento entre ambos no fue solo físico, también fue emocional. Porque cada vez que Obito veía cómo Naruto peleaba junto a Kakashi y lo defendía, sentía por primera vez en años algo más peligroso que el dolor, y era la duda de quién era ahora, y el remordimiento de aquello que alguna vez sintió. Porque Naruto representaba lo que Obito había considerado imposible, y era ser alguien que sufrió lo mismo pero que decidió seguir creyendo en la esperanza y la paz. Aún así, Obito se resistía y continuó atacando. Ya con el control del poder del 10 colas, logró matar a Neji, un amigo de Naruto. Eso hizo que Naruto se quebrara y dudara, porque el dolor siempre existe, y la esperanza siempre se rompe ante la muerte de un ser querido en este mundo ninja. Pero luego, al ver que sus otros amigos y Hinata seguían apoyándolo incluso después de la caída de Neji, Obito volvió a dudar. Pero Obito aún se mantenía fuerte y aferrado con sus ideales, incluso cuando peleó contra Kakashi en su dimensión. Allí dejó claro que este mundo está lleno de sufrimiento y dolor, y que fue ese mismo mundo el que le quitó a Rin. Por eso, cuando salió de su pelea contra Kakashi, Obito decidió absorber completamente al 10 colas para terminar la guerra. Pero en el proceso, durante la batalla contra Naruto, su maestro revivido y ese recuerdo de Rin que aún lo miraba, comenzó a dudar con más fuerza, porque cuando empezaron a extraerle a los Bijus, recordó que Rin no querría ver a ese Obito que destruye el mundo para cumplir su objetivo, sino al Obito que protegía a los demás y soñaba con ser Hokage. Ese fue su punto de quiebre. Allí se lamentó y permitió que le quitaran el poder del 10 colas. Pero entonces llegó Madara para tomar ese poder y usarlo sin detenerse ante nada.
En el camino, Obito se negó a dejar que Madara siguiera desatando el caos. Recordó quién había sido cuando era niño, y con lo poco que podía hacer, le arrebató parte del poder del 10 colas para salvar a Naruto. Sin embargo, Madara no perdió tiempo y puso en marcha el plan Ojo de Luna, solo para descubrir que él mismo había sido manipulado para revivir a la antigua diosa del chakra. Con esta nueva amenaza, Obito despertó y le pidió a Naruto, Kakashi y Sakura que confiaran en él para traer de vuelta a Sasuke, ya que Kaguya lo había enviado a otra dimensión. Obito era el único Uchiha capaz de usar una técnica espacial lo suficientemente precisa para recuperarlo. Y así, con la ayuda de Sakura, logró traer a Sasuke de regreso. Pero Kaguya no dio tregua y los llevó a una dimensión donde los cuerpos pesaban demasiado, atacándolos con estacas que pulverizaban todo. Naruto y Sasuke estaban en peligro, y tanto Obito como Kakashi estaban listos para sacrificarse para salvarlos. Fue en ese instante que ambos sintieron la presencia de Rin alentándolos a seguir. Pero Obito entendió que Kakashi debía seguir vivo, y usando su Kamui, logró salvarlo, sacrificándose él solo. Finalmente, Obito, ya muerto, pudo reencontrarse con Rin, no sin antes dejar su poder a su amigo Kakashi, para que no se sintiera tan inútil, porque la pelea ya era de otra escala. Y con esto entendemos que al final Obito se convirtió en uno de los villanos más realistas del anime, porque su oscuridad no nació del odio, sino de una herida que nunca pudo sanar. No buscó poder por ambición, sino una salida desesperada a un mundo que lo traicionó cuando más necesitaba esperanza. Su historia demuestra que cualquiera puede quebrarse si pierde lo que ama y deja de creer en sí mismo. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita.